una vez más estar reunidos. Y a miércoles, y sí, ¿verdad? Decía la hermana, invitado, ¿verdad? Vengo de la iglesia a la Mies, ¿verdad? No, a veces me invitan allá, ¿verdad? Es bueno, fíjese, poder compartir, ¿verdad? Con otros creyentes, ¿verdad? O otras personas, la palabra de Dios. Y es porque es algo que, de hecho, es algo que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente, sobre todo, ¿verdad? A poder esparcir el mensaje del Evangelio, que es algo importante que cada uno de nosotros, ¿verdad? Es una comisión que tenemos todos, ¿verdad? Ya sea en cada una de las áreas donde nos movilicemos. No solamente es responsabilidad, digamos, del pastor, de los líderes, sino que es una responsabilidad que todos los hijos de Dios tenemos, desde el hecho del momento en que somos, ¿verdad? Adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Es bueno que cada uno tengamos presente eso, ¿verdad? De que somos responsables muchas veces, ¿verdad? Todos nos movilizamos en áreas donde compartimos con otras personas. Es bueno aprovechar ese tiempo para poderles anunciar ese mensaje de salvación a otros. Bien, quiero que busquen en su Biblia, recuérdense, veíamos la última vez, o sea, la guerra espiritual. Busque Efesios, capítulo 6. Ahí se nos Pablo establecía, escribiéndole a los creyentes en Éfeso, les hablaba acerca les daba un mandamiento al final, fíjense, después de todo lo que Pablo les había dicho a estos creyentes, ¿verdad? Me llama la atención porque Pablo les establece un mandamiento bien importante. Vamos a verlo ahora, vamos a seguir con eso, y sobre todo lo vamos a enfocar en las áreas en donde Satanás va a tratar la manera de desestabilizar nuestra vida espiritual. Recuérdense que como creyente en Cristo Jesús, usted y yo hemos sido enlistados en una guerra espiritual. ¿Se acuerda usted que éramos antes nosotros de Satanás? Hijos, ¿verdad? Ahora somos sus enemigos, ¿verdad? Su blanco, ¿verdad? Y él va a buscar la manera de que nosotros, bueno, ya con el inconverso, recuérdese que Satanás, el objetivo de Satanás es robarle la semilla, ¿verdad? O el mensaje del Evangelio, que no crea en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿verdad? Pero con nosotros ese objetivo ya él lo perdió, porque por la gracia de Dios usted y yo somos salvos, ¿verdad? Pero ahora su objetivo es otro, es impedir que nosotros seamos infructíferos. Impedir que, digamos, seamos creyentes espirituales, que son cosas que Dios nos manda a través de su palabra, ¿verdad? Y por eso es que Pablo, escribiéndole a los hermanos en Éfeso, les dice en el capítulo 6, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Fíjense bien. Por lo demás, ¿lo tienen? Dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjense bien, llama la atención porque Pablo al final de la carta, bueno, solo tiene 6 capítulos, Pablo le da este mandato a estos creyentes. Pero ¿qué es lo que Pablo ha dicho anteriormente? Si usted se recuerda, Pablo ha comenzado desde el primer capítulo a establecer a los creyentes y a recordarles, ¿verdad?, su posición en Cristo, ¿verdad? Y me acuerdo del mensaje del hermano Gabriel el día miércoles. ¿Se acuerda usted del tema? ¿Se acuerda usted del tema? Ya apenas han pasado, ¿qué? 7 días y ya se nos olvidó. Recordar es volver a vivir, ¿verdad? Y Pablo, de hecho, en una ocasión le dice a los creyentes, ¿verdad? A mí no me es molesto el deciros o el recordaros las mismas cosas, y para vosotros es
seguro. Es interesante. Y usted puede decir, bueno, y los hermanos vienen y dicen lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, es lo mismo. Es porque en realidad, o sea, vemos la decadencia espiritual que hay en cada creyente, ¿verdad? Y como somos personas muy ocupadas, sabemos, y nos ha pasado muchas veces, o sea, sabemos más por la experiencia que hemos vivido nosotros en nuestra vida personal, ¿verdad? Sabemos que por nuestras ocupaciones muchas veces no le dedicamos tiempo a las cosas espirituales. Por eso es que Pablo viene, cada vez que le escribe a los creyentes, sea a los creyentes de Gálatas, a los de Éfeso, a los de Corintio, él siempre les recuerda, lo hace primeramente estableciéndolos y recordándoles su posición en Cristo. Pablo le ha dicho a los creyentes en el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice que Él nos predestinó, que Él nos adoptó, ¿verdad? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué vio Dios en nosotros para hacer eso? ¿Ah? Nada. Recuerden lo que dice el capítulo 2, el versículo 1. ¿Cómo estábamos nosotros? Muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hizo Él? Aún estando así, nos dio vida, ¿verdad? Y nos recuerda, por gracia sois salvos, en el 2.5, y lo repite en el 2.8, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y Pablo comienza, ¿verdad? Y nos recuerda que fuimos sellados incluso con el Espíritu Santo de la promesa en el preciso momento en que usted y yo creímos en el Evangelio. En él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Luego Pablo pasa a la vida práctica. Pero me llama la atención porque, fíjense bien, en la carta hay un propósito. Pablo le escribe a estos creyentes y les dice cuál es el propósito de Dios ahora en nuestra vida ya. Porque el capítulo 4, para que veamos. Dice el 4. ¿Lo tienen? 4:11. Dice el 10, 4:10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, ¿para qué? Para llenarlo todo. Fíjense bien, y él mismo constituyó ¿a quiénes? A unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice el 14, para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia al ¿qué? Las artimañas del error. Pregunto, hermano, ¿conocerá Satanás ese versículo 13? Claro que sí. Recuérdense que Satanás conoce las Escrituras. Y las puede utilizar ¿para qué? ¿Para qué? Para desviarnos de los objetivos divinos. Si usted se recuerda cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo allá en el desierto, una de las tentaciones lo hizo utilizando ¿el qué? Las Escrituras. O sea, Satanás es experto en torcer las Escrituras. Y usted puede ver mucha gente en muchas iglesias cristianas oyendo falsa doctrina, alimentándose con la leche espiritual
adulterada. Esa es la falsa doctrina. Entonces, como Satanás sabe que usted y yo, el objetivo de Dios es que usted y yo seamos o reflejemos al Señor Jesucristo, Él va a tratar por todos los medios de impedir eso y lograr que se cumpla lo del versículo 14. Él no quiere que usted y yo seamos o reflejemos al Señor Jesucristo, sino Él quiere que seamos niños fluctuantes, que cualquier cosa, nos vamos por detrás de cualquier cosa, que seamos infructíferos, que seamos creyentes berrinchudos. Por eso es que Pablo, fíjense bien, esto hermanos, no, y recuérdense, lo del versículo 13 no solamente es un área, no solamente ocupa el área de la iglesia. Usted y yo, como creyentes en Cristo, debemos de reflejar a Cristo en cada área de nuestra vida. No solamente se aplica para el área eclesiástica, cuando estamos reunidos en la iglesia. ¿En dónde es que se dan más los conflictos? ¿En qué área? ¿Ah? ¿En qué área es donde hay más conflictos? ¿Ah? ¿En cuál dice? En el área familiar. En el área familiar. ¿Por qué cree que Pablo ha establecido, verdad, y ha dado mandamientos específicos del capítulo 4 en adelante? Y utiliza, fíjense, y Pablo habla de mandamientos específicos en cada una de las áreas de nuestras vidas. Como le digo, por eso es que Pablo, en el capítulo 6, versículo 10, dice, por lo demás, o sea, por todo lo que he dicho antes, ¿qué debemos hacer? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque Satanás va a utilizar todas sus artimañas para hacernos caer, para tenernos entretenidos, para que no crezcamos espiritualmente, para que no vivamos una vida digna conforme a la voluntad de Dios, para que no nos santifiquemos, para que no crezcamos en la gracia. Y recuérdense, Él no trabaja solo. Por eso que Pablo dice que porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra ¿quiénes? Contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sí es cierto, hermanos, un creyente ya no puede ser poseído por un demonio. Esos son demonios de diferentes rangos, de diferentes clases. Pero sí los demonios pueden influenciar nuestras vidas. Y buscar la manera de impedir que usted y yo crezcamos en la gracia. Y lo vemos a diario. Lo vemos en el área eclesiástica. Veamos lo que el Señor dice. Fíjese bien. En el capítulo 4, versículo 1, para que veamos el área de la iglesia. ¿Lo tienen? El 4:1. Yo pues preso, vamos a ver las áreas en las que Satanás trabaja para hacernos, ¿verdad? Caer. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu
en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ese es en el área eclesiástica. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos, ¿qué? Unidos. Que tengamos un mismo sentir. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos en común. ¿Cuáles son? ¿Ah? Exacto. Todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa tenemos en común? ¿Ah? Todos hemos sido salvos. ¿Por qué? Por la fe. Indiscutiblemente del color de nuestra piel o nuestro extracto social. Dios no se anda fijando en eso. O nuestro conocimiento, digamos, secular. Dios no se anda fijando en eso para nuestra salvación. Ese es el deseo de Dios, que seamos unidos. Que seamos, dice, fíjense bien, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Pablo ruega, es algo típico que el Señor hace en su gracia. Ruega y nos manda que andemos como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor. ¿Se cumple eso en nuestras vidas? ¿Ah? ¿Nos soportamos los unos a los otros? ¿Ah? Eso es lo que manda la Biblia. Ese es el deseo de Dios. Son mandatos de Dios. Y como es algo que Dios manda, Satanás va a buscar la manera de hacer todo lo contrario. Y tenemos ejemplos en la Biblia, ¿sí o no? Aquí ¿qué iglesia podemos tomar como ejemplo? ¿Ah? ¿Qué iglesia? Dice una, en la iglesia bíblica de Jerusalén. Sí, la que está más cerquita. Pero recuérdense, hermano, que todo lo que está escrito en las Escrituras se nos ha escrito para nuestro conocimiento y para que conozcamos cómo actúa nuestro enemigo. Eso no es nuevo en las iglesias. ¿Ha leído usted la carta de Primera de Corintios? ¿Ah? ¿Eran creyentes unidos? No, ahí vemos el trabajo satánico. ¿Por qué? Por la carnalidad de los creyentes. Cuando no obedecemos ese mandato de fortalezcanse en el Señor. Y tenemos el ejemplo de los corintios. Y vemos los casos que se estaban dando. Va desde lo más mínimo hasta llegar a tener litigios delante de los incrédulos entre creyentes. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es litigios? ¿Qué son litigios? No vino nuestro hermano Diego. Sí, en otras palabras son pleitos en los juzgados. Creyentes con pleitos en los juzgados. Así era de seria la vida de esos creyentes. Y usted y yo no somos la excepción cuando nos descuidamos de nuestra vida espiritual. Pero estos creyentes, las cosas no comienzan así.
Vean lo que dice, busquemos 1 Corintios para que veamos los problemas que se estaban dando. Y es una manera de nosotros podemos ver cómo es que Satanás trabaja, influye en la vida de los creyentes. 1 Corintios capítulo 3. No, perdón, el capítulo 1. Quiero ver si... ¿Lo tiene? Miren lo que dice el 1. Os ruego pues, hermano, es el primer problema que Pablo toca en la carta. Fíjense bien. Os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, o sea que estos eran los comunicativos, ¿verdad? Estos eran los que le habían dicho a Pablo los problemas que se estaban dando en la iglesia. Que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de... El otro, yo soy de... Abilio. El otro, yo soy de... No, el hermano Denis, ¿verdad? Y el más espiritual dice, yo sigo al pastor. Amén. ¿Quiénes eran los problemas aquí? ¿Quiénes estaban generando los problemas aquí? ¿Los líderes o los miembros de la iglesia? ¿Ah? En realidad no. Eran los miembros de la iglesia. Por las preferencias que tenían, que no debe de ser así. ¿Por qué? Porque al final aquí todos somos servidores del Señor. Que Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes cualidades, diferentes maneras de expresarnos. Recuérdese que el propósito es para que seamos mutuamente edificados los unos a los otros. Eso es lo que Pablo enseña allá en Efesios. Con el objetivo de que todos, no dice solamente los líderes o algunos, lleguemos a ser semejantes a nuestro Señor. Por eso es que dice Pablo, dice que Él repartió dones. El Espíritu reparte los dones según la capacidad que ve en cada uno de nosotros. Yo no tengo la capacidad de decir, mire, yo esto puedo hacer, no. Es el Espíritu el que hace eso. Claro, nosotros conocemos las diferentes cualidades que tenían estas personas. Unos decían, yo soy de Pablo, porque Pablo tenía un conocimiento de las Escrituras. ¿Quiénes creen que seguían a Pablo? Recuérdense, ¿la iglesia es judía o es gentil? Es gentil. ¿Quiénes seguían a Pablo? ¿Ah? Son griegos. Los griegos les encanta mucho el conocimiento. Claro, Pablo tenía un conocimiento superior al de Apolos y al de Cefas, que es Pedro. ¿Quiénes seguían a Cefas? ¿Quién cree que seguían a Cefas? Los judíos. ¿Quiénes seguían a Apolo? ¿Cuál era una de las cualidades que tenía Apolo? Este tipo tenía una elocuencia, o sea, una manera de expresarse, cosas serias. Pablo no la tenía, mucho menos Pedro. Y a algunos les gustaba la manera, ¿verdad? A mí me gusta cómo predica el hermano Giovanni. Sí, excelente. O otros dicen, el conocimiento que tiene el pastor, sí, es
excelente. O la manera en cómo predica el hermano Gabriel, o el conocimiento que tiene Diego, son cualidades muy distintas, que Dios las utiliza en cada uno de nosotros para su gloria, no para gloria nuestra, y para que seamos mutuamente edificados. Pero los creyentes tenemos esa cualidad, cuando no nos fortalecemos en la vida espiritual, fácilmente podemos ser inducidos a lo mismo que estaba pasando con los corintios. Satanás estaba haciendo un trabajo muy sutil en la vida de ellos. No, mira, este habla así, así, así. Seguía este. O a mí me gusta como predica este. O a mí me gusta esa alabanza. No, que a mí no. Los conflictos. Que causan, ¿qué? Divisiones. Y una cosa nos lleva a la otra. Hasta el punto, hermanos, que aquí en esta iglesia había un caso de inmoralidad serio. Cosa que ni entre los inconversos se da o se estaba dando. Por eso es que Pablo le llama a estos creyentes carnales. Recuérdense que uno de los enemigos que como hijos de Dios tenemos es nuestra naturaleza pecaminosa, que está confabulada con Satanás. Es cierto, una verdad es que en nosotros la naturaleza pecaminosa ya perdió el poder dominante que tenía, pero eso no significa que no pueda buscar la manera de seducirnos. ¿Por qué cree que Pablo le dice a los creyentes de Roma? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos o concupiscencias. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa todos los días va a buscar seducirnos. Y ese no es el problema. El problema es cuando nosotros cedemos a esas tentaciones. Por eso necesitamos fortalecernos en el Señor. Y aquí vemos un área espiritual, el área de la iglesia, que también se dan muchos conflictos. Por eso es que todos aquí, el mandamiento, hermanos, es para todos, no solamente los que predicamos, tenemos la responsabilidad, sí, nosotros tenemos la responsabilidad un poco mayor por nuestras funciones dentro de la iglesia. Pero eso no significa que usted está exento de esos conflictos. Pero puede ser que usted no los tenga dentro de la iglesia, pero sí se van a dar dentro del matrimonio, y el Satanás va a buscar desestabilizar nuestra vida espiritual. Por eso le dije, la carta en Efesios abarca todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué le dice a las esposas? Pablo. ¿Ah? ¿Cuál es el problema en las esposas? Tocando el área matrimonial. ¿Ah? ¿Qué le dice a las esposas? ¿No lo han leído? Dice, fíjense en el 5:11, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué toca el tema de la sujeción con las esposas? Porque ese es lo que a ellas más les cuesta. Sobre todo hoy en día, en estos tiempos, ¿verdad? Con el mentado feminismo, el empoderamiento femenino.
Se da también en las iglesias. Entonces las esposas tienen que fortalecerse en el Señor para que sean esposas así como Proverbios 31 lo describe, donde dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ese es el objetivo de Dios en ellas. Pero claro, si la esposa, por sus muchas ocupaciones que tiene en el hogar, ¿verdad?, descuida su vida espiritual, difícilmente se va a sujetar. Y se van a crear conflictos. Miqueas, en el capítulo 7, dice algo, el profeta Miqueas. Se lo dice: de la que duerme a tu lado, dice el Señor, cuídate. ¿Por qué dirá eso? Pero no solamente toca esa área, habla también de los hijos. ¿Quieres saber? Busquen Miqueas capítulo 7. Es el Señor que lo dice. Hablando de la corrupción moral en la que vivía el pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Miqueas capítulo 7, fíjense bien. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rehusado, como cuando han rebuscado, dice, después de la vendimia, y no queda racimo para comer mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla del antojo de su alma y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Oh, ahora será su confusión. Fíjense bien, dice: no creáis en amigo, ni confíes en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo, ¿qué hace? Deshonra al padre. ¿Y qué pasa? Y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. ¿Por qué Miqueas dice eso? Por los conflictos que a veces se generan dentro del hogar. Por falta de conocimiento, falta de sabiduría, por nuestra negligencia en las cosas espirituales. Sí, es cierto, los padres tenemos la responsabilidad de fortalecernos más, porque somos cabeza del hogar. Pero eso no exime a las esposas y a los hijos. Porque a las esposas les dice el Señor: sujétense a sus esposos. Y a nosotros nos dice: amad a vuestras esposas. Porque ese es el área que nos cuesta a nosotros, porque somos ásperos muchas veces con ellas. A veces no decimos nada, puede ser que nos quedamos callados, pero cuando decimos las cosas, las decimos ásperamente, y ellas son más sensibles en esa área. No es lo que se dice, es cómo a veces se dicen las cosas.
Y para poder lograr, ¿verdad?, ese mandamiento y de ser esposos, que amemos a vuestras esposas, necesitamos fortalecernos en el área matrimonial. Y Satanás va a buscar la manera de meter conflictos. Y si nosotros somos ásperos con nuestras esposas y le decimos algo, ¿verdad?, fuerte, tal vez no con la intención de dañar, pero sí Satanás va a buscar la manera de, mira, te gritó. Defendete, ¿verdad? No puede, hoy en estos tiempos, ¿verdad? Gritarle más fuerte. Y comienza como una de las cualidades de las señoras es que dicen un par de palabras, ¿verdad? Y comienza el conflicto. Pero ¿qué dice Proverbios? ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué dice la palabra? ¿Ah? ¿Ah? La blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Eso es para conocimiento de todos. No es solamente para las esposas, no, también nosotros. A veces es mejor quedarnos callados, no seguir. Pero para eso, hermanos, necesitamos el control del Espíritu Santo en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa, no, esa no se va a detener. Muchas veces nosotros decimos una cosa, ella dice dos, luego nosotros alzamos la voz, ¿verdad? Y el que tiene la última palabra en mi casa soy yo. ¿Verdad? ¿Y qué dice? Sí, mi amor, ¿verdad? Sí, hermanos. O sea, son áreas en las que Satanás va a buscar a desequilibrarnos. Recuérdense que el propósito de Dios es que usted y yo seamos como Cristo. Y podemos ver el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí podemos ver cómo Él trataba incluso con aquellos tipos que eran duros de corazón, incluso con sus discípulos. Pedro era un tipo impulsivo. Los líderes religiosos eran duros de corazón, incrédulos a pesar de lo que conocían. Pero Cristo los trató con amor. Sí, en algunas ocasiones el Señor les dijo sus verdades, ¿verdad? Pero como le digo, para eso nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor, conocer cómo es que actúa Satanás. Recuérdense, por eso es que Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es cierto, son contra huestes espirituales de maldad, pero eso no significa que Satanás no pueda utilizar personas. Puede utilizar los inconversos. Recuérdense que ellos están bajo su autoridad, bajo su potestad. Pero también puede utilizar creyentes, influenciándolos, sobre todo cuando somos creyentes carnales, cuando nos descuidamos en nuestra vida espiritual. Satanás nos puede utilizar para hacerle la vida de cuadritos a otro creyente, para que haya conflictos en las iglesias, para que haya conflictos en el matrimonio, para que los hijos no obedezcan lo que Pablo dice ahí en Efesios 6, versículo 2. Hijos, ¿qué dice? Obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Dice el 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es una promesa que el Señor le hace a los hijos.
Sí, los padres no, oye, ya, el Señor te está reprendiendo. ¿Verdad? No, recuérdese que usted y yo también somos hijos. También somos hijos y somos rebeldes. Creemos que porque ya estamos adultos y tenemos familia, ¿verdad? También para nosotros se aplica eso. Y mayormente, porque todos somos hijos de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Y debemos de honrarlo. Y una manera de honrarlo a Él es viviendo conforme a su voluntad, obedeciendo sus mandamientos. Recuerden que el hijo físico no solamente cuando es rebelde y desobediente, no solamente deshonra al padre físico, también está deshonrando a Dios porque Él es el que ha dado el mandamiento. Hay que tener en cuenta eso. Cuando vamos a ofender a alguien, sea este creyente o inconverso, no estamos solamente ofendiendo a la persona, ofendemos a Dios también. ¿Y qué del área laboral? ¿Ah? Como empleados, también Pablo utiliza y habla de esa área. Como empleados o empleadores. Porque también son áreas en las que Satanás va a buscar la manera de impedir. Si somos empleados, que seamos personas que reflejemos al Señor Jesucristo. Y como empleados a veces criticamos a nuestros jefes, a nuestros patrones. Sí, son, ¿verdad? Personas que nos estafan, no pagan los salarios a tiempo en algunos casos, o que son injustos con los salarios. Y nos quejamos mucho. Pero ¿qué dice el Señor? Fíjese bien. Dice el versículo 5 de Efesios 6. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, no como a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Como empleados, hermanos, es nuestra responsabilidad servir a nuestros empleadores, a nuestros jefes. Porque esa es una manera en la cual nosotros podemos representar al Señor Jesucristo en esa área. Pero nos quejamos mucho, ¿sí o no? Como empleados nos quejamos mucho. Sí, que el gobierno no paga, ¿verdad? Y que le ha subido a esto y le ha subido. ¿Sí? Pero ¿a quién realmente le servimos a nosotros? ¿Ah? ¿Quién es el que provee para nuestras necesidades? Es Dios. Y Dios se va a encargar a su debido tiempo de recompensarnos. Le digo por experiencia propia. Dios ha sido fiel para conmigo, aunque no lo merezco. Pero sí he visto la fidelidad de Dios en esa área. Y no que sea el empleado del mes, ¿verdad? Que pongan mi foto ahí de cada mes. No. Tengo mis ratos rebeldes de haraganería. Porque en el área que trabajo, ¿verdad? Hay ratos de ocio. No debe de ser así, porque siempre hay algo que hacer. ¿Verdad? Y como empleadores, ¿qué dice? Fíjense bien. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas.
sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, que para Él no hay acepción de personas. ¿Se fija cómo el Señor toca cada área de nuestras vidas? Pero para que eso se cumpla, hermanos, en nuestra vida, para que en cada área nosotros podamos, ¿verdad?, ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos fortalecernos en el Señor, obedecer el mandamiento que Pablo dice. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor? ¿Ah? ¿Qué recursos debemos de utilizar? ¿Ah? Uno puede ser la oración. ¿Qué otro recurso? ¿Ah? La lectura diaria en nuestra vida cotidiana. ¿Qué otro recurso? Asistir a nuestra iglesia local. Son recursos que Dios nos ha dado en su gracia. Son responsabilidades que tenemos como hijos de Dios. Sí, queremos que Dios nos responda. Pero muchas veces Dios nos responde por nuestra negligencia. Y nos metemos en problemas en cada área de nuestras vidas porque no obedecemos los mandamientos. Y a pesar de todo eso, vemos la fidelidad de Dios todos los días de nuestras vidas. Dios nos ha bendecido mucho más abundante de lo que nosotros merecemos. Y si fuéramos más fieles a Él, estuviéramos mucho más bendecidos en todas las áreas de la vida. Pero recuérdense que para que eso pueda hacerse realidad en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que Pablo decía ya en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para no ceder a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Ese es otro enemigo, no solamente las huestes espirituales de maldad, no solo los demonios. El mundo es un enemigo que Satanás utiliza para atraernos con mucho entretenimiento. La naturaleza pecaminosa es el enemigo que Satanás va a utilizar ¿para qué? Para seducirnos a vivir una vida desordenada. Recuérdese que Satanás es un querubín muy inteligente. Y él va a buscar desestabilizarnos. Mire lo que dice Efesios 3. ¿3:14? ¿Lo tiene? Con eso terminamos. ¿Lo tiene? Dice Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser que, fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué? De toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Ese es el deseo de Dios. Pero para que eso se cumpla, nosotros tenemos de obedecer lo que Dios nos manda a través de su palabra. De usted depende. Hijos siempre somos por la gracia de Dios. Siempre. Eso es lo maravilloso de la gracia. Nuestra salvación no está en riesgo. Pero si usted quiere ser un fiel servidor del Señor, necesitamos obedecer lo que Dios establece en su palabra. Si queremos vivir una vida digna en todas las áreas de nuestras vidas, necesitamos ir a la palabra de Dios, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que podamos honrar a nuestro Padre en todas las áreas de nuestras vidas. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, gracias en Cristo Jesús por tu amor, tu bondad, tu fidelidad, Señor, por cada una de las cosas que tú haces en nuestras vidas.